Lo dijo en la primera hora. Entramos en materia, querida audiencia. Ayer, hacia las 8 de la mañana, mientras esperábamos la conexión con Jefferson Pérez Quesada para hablar un poquito sobre la participación del deporte ecuatoriano en las Olimpiadas de París 2024, desmenuzamos algunos elementos sobre los cuales sí quisiera profundizar a esta hora, a partir de un reporte que publicó el Observatorio del Gasto Público, que es un esfuerzo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en torno justamente a la calidad de la inversión y a la realmente baja ejecución presupuestaria. Y esto tiene que llamarnos la atención, querida audiencia. Estamos 5 de agosto, hemos entrado al 8º mes del año, han pasado 7 meses y hay instituciones que reportan una ejecución, pero no baja, subterránea. Impresionante en un momento en el cual el país necesita dinámica económica, en donde no hay plata en el mercado, no hay circulante. Está claro que hay una reducción del poder adquisitivo de las ecuatorianas y ecuatorianos. Y, por ejemplo, aquí el reporte del Observatorio del Gasto Público dice: luego del primer semestre del 2024, el Plan Anual de Inversiones de Ecuador revela una tendencia preocupante. La capacidad del gobierno para ejecutar las inversiones planificadas es deficiente. Bajo la administración del presidente Daniel Noboa, la agenda de desarrollo del país enfrenta obstáculos en su ejecución y en realidad solo se gasta una fracción del presupuesto. Vamos a revisar rápidamente algunos de los ítems que deben generarnos preocupación, que por supuesto nos llaman la atención cuando el país justamente necesita que se active esa inversión que tanto se requiere. Póngame la primera, por favor, que es la del sector energía, me parece. Efectivamente, es la del sector de energía. Ya mismo vamos a hablar con el viceministro de Energía en nuestro espacio, que viceministro de Electricidad va a estar con nosotros. Vamos a conversar con él sobre la situación del sector. Pero pongamos esta aproximación con base en lo que les estoy mostrando a esta hora. Dice el reporte sobre el sector de recursos naturales, es todo el sector de recursos naturales. En abril del 2024, Ecuador sufrió una crisis energética caracterizada por cortes de luz masivos de más de 8 horas consecutivas, crisis que se agravó por el fenómeno del Niño, crisis climática, la falta de infraestructura eléctrica nacional. A pesar de la aguda necesidad de inversión en infraestructura energética, el Ministerio de Energía y Minas solo ha logrado gastar el 15,34% de su presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Energía y Minas es de 62.9 millones de dólares. Solo se ha gastado 9.6 millones de dólares, es decir, el 15,34% de la totalidad del presupuesto para este año. Allí mismo en ese gráfico pueden ver que el INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, apenas ha invertido en el plan de inversiones de su presupuesto el 8,41%. De un presupuesto de 1,3 millones de dólares, solo ha invertido en lo que va del año 116,738 dólares. Y en el caso del Instituto de Investigación Geológico y Energético, en realidad me declaro ignorante, es la primera vez que escucho de esta institución, de un presupuesto de 9,6 millones, apenas se ha devengado el 6,7%, o sea, 648,847 dólares. Llama la atención, insisto, por la situación tan compleja que está viviendo el país en el ámbito energético y de recursos naturales. Pero si nos sorprendemos de aquello, vamos a revisar lo que está pasando en el ámbito de la seguridad. Póngame la siguiente, por favor. Miren ustedes que de un total de 207,6 millones de dólares asignados al sector de asuntos internos, como le ha clasificado el Observatorio del Gasto Público, allí tienen ustedes Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, SNAI y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Todo eso conforme el sector clasificado como asuntos internos. De ese presupuesto de 207,6 millones de dólares, solo se han gastado 29,441,375 dólares, es decir, el 14,18%. Y por ejemplo, uno revisa, miren ustedes cómo ayer hubo una nueva fuga de privados de la libertad de la cárcel del Rodeo. El 25 de julio se fugaron 3, ayer se fugaron 5, 8, y aquí no pasa nada. Ya, hay una crisis en el sector carcelario, en el sistema mal llamado de rehabilitación social.
Y la ejecución presupuestaria del SNAI es de apenas el 0,26%. ¡Increíble! Le asignan al SNAI 127 millones de dólares y solamente ha ejecutado 329.298. ¿De qué estamos hablando? 0,26%. La Comisión de Tránsito del Ecuador, de un presupuesto de 3,9 millones, apenas ha ejecutado 61.000 dólares, 1,54%. De todo este rubro, de todos estos ítems, el ministerio que tiene la más alta ejecución presupuestaria es el Ministerio del Interior, con el 41,29%. De 68,2 millones de dólares asignados, han devengado 28,1 millones de dólares. Vamos al sector defensa, que ahí también es clamoroso, ¿no? En medio de la crisis de seguridad, el siguiente. De un total de 204 millones de dólares asignados, apenas ha devengado 4 millones, es decir, el 2,11%. Llama la atención, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa Nacional, yo no sé realmente cómo se hacen las inversiones, yo creo que nos deben una explicación las autoridades, pero se supone que desde enero estamos en estado de excepción, que salen los militares, que patrullan, etcétera, etcétera, que están presentes en las cárceles. De un presupuesto de 201,5 millones de dólares el Ministerio de Defensa Nacional, apenas ha devengado 3,7 millones, el 1,85%. En este rubro, o en este ítem de defensa, el IGM, el Instituto Geográfico Militar, es el que más ha invertido, 28,79%. Autoridad Portuaria de Guayaquil, 0%. El INOCAR, el Instituto Oceanográfico de la Armada, el 10,55%. Vamos al sector salud. Revisemos la cifra del sector salud que publica el Observatorio del Gasto Público, que está ahí en su pantalla. Tenemos ahí Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas y Ministerio de Salud Pública. En el caso del Hospital de las Fuerzas Armadas, el Hospital Militar, como le llamamos popularmente, ha ejecutado ya el 100% de su presupuesto, 284.898 dólares con 75 centavos. Pero el caso del Ministerio de Salud Pública, de un presupuesto de 206.984.618 dólares con 43 centavos, apenas ha ejecutado 28,4 millones, el 13,76%. Apenas el 13,76%. Veamos el sector educación. Una ejecución global de solo el 16,36% en lo que va del año. Y por ejemplo nos encontramos con casos como el del Ministerio de Educación. Según este reporte, será interesante escuchar a la ministra Alegría Crespo. Vamos a procurar invitarle nuevamente acá a este espacio para conversar sobre la ejecución presupuestaria. 13,7% de ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación. De un presupuesto de 230,5 millones, apenas 31,6 millones, 13,73%. Ministerio de Cultura y Patrimonio, apenas el 14,72%. El Ministerio del Deporte es el que tiene la más alta ejecución presupuestaria con el 51,62%. De un presupuesto de 15 millones, ha ejecutado 7,8 millones. Uno dice, bueno, en lo que va del año tiene lógica que un ministerio ejecute al menos la mitad del presupuesto, transcurridos 7 meses del año. Aquí hablamos de 51,62%. Universidades y escuelas politécnicas, 14,46%. Esta otra también me llama la atención, sector comunicaciones. Pongan el siguiente. Miren ustedes, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Resulta que aquí tenemos la red vial destrozada, la red vial estatal en buena parte del país destrozada. Les he puesto un montón de ejemplos acá. De carreteras que son administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que están destrozadas. De un presupuesto de 162,6 millones de dólares, apenas ha ejecutado el 25,31%, según el reporte del Observatorio del Gasto Público. 25,31%. 41 millones de dólares. La Dirección de Ejecución Civil no ha ejecutado nada, 0%, de un presupuesto de 9,8 millones. El Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, 7,36%, y Autoridad Portuaria de Guayaquil no ha ejecutado nada.
Póngame el sector social, el siguiente. Veamos el sector social. Ministerio de Inclusión Económica y Social, apenas el 25,8% del presupuesto. Devengado. De 60,6 millones de dólares de presupuesto asignado, solo se ha devengado 15,6 millones. La unidad de registro social, apenas 2,85%. La Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, el 0,54%. Y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, el 9,23%. Vamos con el siguiente. Agricultura. País agrario supuestamente. Agrario supuestamente, ¿no? Le pongo entre comillas. Acá dice el reporte, por ejemplo, del Observatorio del Gasto Público. La agricultura y la ganadería son una de las actividades principales de la economía del Ecuador. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros organismos del sector solo han logrado desembolsar 17,7 millones, es decir, el 22,03% de su presupuesto de inversión. Ministerio de Agricultura, 22,3%. El INIAP, que es un instituto de investigaciones agropecuarias que tiene mucha tradición en el Ecuador y que hace un trabajo maravilloso, el INIAP. 24,31%. Y la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario y Zoosanitario, 19,8%. En el ámbito de la agricultura. Sector ambiente. Veamos el sector ambiente, don Robert. Ahí tenemos el sector ambiente. El Ministerio del Ambiente, con un presupuesto codificado de 15 millones, ha logrado invertir solo 5,1 millones, lo que significa el 34,48%. No obstante, la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que hasta ley tiene, apenas el 0,38%. Tiene un presupuesto de 139 millones de dólares y solo ha ejecutado 535,000 dólares. Vamos con el Ministerio del Trabajo. Solo ha ejecutado el 0,3% el Ministerio de Trabajo de acuerdo a esta referencia. De un presupuesto de 38 millones, ha ejecutado 113,000 dólares, el 0,30%. Y veamos el sector finanzas, que es la última lámina que tenemos aquí para revisar. El Ministerio de Economía y Finanzas, 8,83%, el SRI, 1,65%, y el SENAE, el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, el 7,8%. En total, el sector finanzas ha ejecutado apenas el 5,09%. Gracias, Roberto Carlos. Ahí he hecho una mirada rápida con base, y cito la fuente, el Observatorio del Gasto Público, que pertenece a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que por supuesto, todo esto merece una explicación de las autoridades, por supuesto. Pero acá hace una reflexión el observatorio. Las bajas tasas de ejecución en varios sectores ponen de relieve desafíos. La elaboración de presupuestos y la planificación financiera siguen siendo problemáticas, lo que lleva a la subutilización de los recursos asignados. Los retrasos en los procesos administrativos, así como un complejo sistema de adquisiciones públicas, son un obstáculo a resolver. Por último, los ministerios y otras entidades de la función ejecutiva pueden carecer de la capacidad operativa y o técnica para implementar y gestionar proyectos de manera eficiente. Yo creo que le añado algo que me decía ayer Arturo, conversando justamente sobre este tema, que me parece muy interesante. Hay que entender los porqués de esto. Puede tener un montón de explicaciones. No únicamente, me decía Arturo, desconocimiento, sino que muchos funcionarios tienen miedo de firmar porque luego sufren persecución. Se les puede terminar la vida en defensas legales. Y de eso he leído un montón de casos, ¿no? Algunos aportes de la audiencia. Néstor Aguilera me dice, hacer un proceso de contratación en el sector público es casi imposible por lo difícil y largo supuestamente para reducir la posibilidad de corrupción. Pero ya sabemos cómo es en la práctica, solo ha servido para enriquecer un puñado de vivos. Y ya sabemos que a lo largo del tiempo hay gente que pasó de no tener nada, resulta tener unas riquezas y no pueden justificar, ¿no? A los servidores públicos, sus jefes que llegan en cada gobierno les obligan a ser administradores de contratos y nadie quiere serlo por eso mismo. Claro, el administrador de contrato le terminan la vida. Ya le terminan la vida porque si mañana o pasado por un tema hasta de persecución política, porque lamentablemente la política ha sido un carrusel, empiezan a auditar la gestión de un funcionario que al siguiente periodo le cae mal a la nueva autoridad, resulta que le termina la vida al administrador de contrato, que no necesariamente es un funcionario corrupto, ¿no?
pero le terminan la vida. ¿Ya? Sería bueno que aquí se hiciera una entrevista, me dice, colocando esas falencias en la contratación. Es buena idea. Es muy buena idea, Néstor. Además, los presupuestos son irrisorios. 15 millones para inversión en ambiente en un año, pregunta Néstor. En solo un proyecto quizás se necesite 10 veces eso en un año. Eso quiere decir que si atiendo a Galápagos, se les va el dinero. Chao, el sentido de urgencia. Acá que también me dicen. ¿Cómo le va, Michelle? Buenos días. Sector seguridad, ¿cuánto presupuesto ejecutó? Eso le decía a Michelle. Estábamos mostrando a la audiencia en el sector seguridad. Ya lo habíamos presentado. El Ministerio del Interior tiene la ejecución más alta con el 41,29%, pero por ejemplo el SNAI apenas el 0,26% y todo el sector seguridad 14,18%, excluyendo a defensa. En el caso de defensa, el presupuesto ejecutado apenas es del 2,11%. Acá me dice don Robert Frías, un abrazo Robert. Creo que una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es que haya dinero. Quizá ya ejecutaron el 100% del dinero que tenían, pero hacen ver como que no lo han ejecutado. Buena reflexión también. Acá Yomar dice, si todos son incapaces, o es una disposición que no ejecuten el presupuesto. ¿Cómo le va, Caro? Buenos días. En el tema del gasto público, ¿cuánto vamos que le han de echar la culpa al Cercoba a la Contraloría? La pregunta que hace Caro. O dicen que está alguien en el plan operativo anual, es decir, dejar todo hasta el último, que suele pasar, ¿no? Resulta que en noviembre están apuraditos haciendo contratos de última hora. Y, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación ya ha pasado. Resulta que ha habido autoridades que dejan para noviembre, octubre, noviembre, recién empiezan a hacer los contratos para tratar de ejecutar, porque saben que en el siguiente presupuesto, si no ejecutan, no les devuelven la plata. Y les recortan el presupuesto. Don Javier Salgado dice, lo que hay que saber es si esos presupuestos existen, es decir, si están disponibles para ser gastados, o si por el contrario lo que ocurre es que el dinero no se entrega y por eso no se puede gastar. Buena referencia también. Aquí el talibán Iván Morales, el problema de una baja ejecución presupuestaria es por el engorroso sistema de contratación pública que no es nada amigable y es muy complicado que dificulta realizar procesos de contratación. Gaby, ¿cómo le va? Bienvenida. Que es una servidora pública. Nos designan como administradores, no evalúan si tienes el conocimiento, ¿no? Y de ahí el temor de todos los funcionarios públicos de firmar. Es que qué terror que te pongan, ¿no? Y lo peor es que supuestamente no te puedes negar que te pongan de administrador de un contrato en el sector público. Aquí Cristian Alvarado dice, el portal de compras públicas tiene enormes vacíos que permiten bypassear la ley. La parte contractual es grave con los administradores y fiscalizadores, tesoreros y financieros, que son quienes responden ante la reflexiva Contraloría General del Estado que se ha convertido en la Inquisición. Por eso nadie quiere firmar y responsabilizarse. Qué interesante todos los aportes sobre este tema. Acá don Edwin Cobo, estarán esperando para gastar en campaña. También puede ser, ¿no? También puede ser, lo dejan para el último porque, claro, tienes a la vuelta de la esquina las elecciones. Yo creo que son referencias y comentarios que hace nuestra audiencia a propósito de esto, sobre lo cual las autoridades nos deben una explicación. ¿Por qué no se ha ejecutado adecuadamente el presupuesto en lo que va del año? ¿O están esperando hasta el final? ¿O no hay plata? ¿O se viene la campaña? ¿O qué pasa? ¿O realmente no hay capacidad de ejecución o capacidad de gestión? Bueno, vamos a comprometer entrevistas justamente sobre este tema. Acá la Vivi me dice... La falta de ejecución presupuestaria también tiene que ver directamente con las condiciones de los multilaterales como el Fondo Monetario Internacional para los préstamos, dice Viviana. Se prohíbe prácticamente a la inversión social y al Estado. El presupuesto le queda sin objetivo. Gracias por ese aporte. Bueno, de esto vamos a seguir hablando. Rápidamente, mañana vamos a abordar, póngame la encuesta de Comunicaliza rapidito, solamente para alertarles, para que mañana se enlacen, obviamente. Mañana vamos a revisar este estudio de investigación que está allí, es el último estudio de Comunicaliza, váyale subiendo, ahí está la ficha técnica, sígase, es una encuesta fresquita, del 5 de agosto. Vamos pasándole rapidito. Miren ustedes, coyuntura nacional, situación del país y de las familias. Todo eso lo vamos a revisar mañana con un poquito más de tiempo. Los principales problemas, miren ustedes que sigue siendo la inseguridad. Sígale. Principales problemas. La percepción de seguridad. Sígale subiendo. Ya, las cualidades que buscan en un candidato. La importancia de la experiencia. Ya, la aceptación de la experiencia en seguridad. Afectación de la experiencia en seguridad. Ahí viene alguna valoración de actores políticos. Han valorado a Jimmy Jairala. Han valorado a José Serrano. Párele ahí un ratito. Me imagino yo que esto tiene que ver con los dos nombres que circularon desde la semana anterior,
que fueron propuestos por Centro Democrático, tanto Jimmy Gerala cuanto José Serrano. Sígale subiendo. Le han valorado a Luisa González, de Revolución Ciudadana, a Leonidas Issa de Pachacutic, al presidente Daniel Noboa le hicieron una nueva valoración, al expresidente Rafael Correa como actor político, y ahí tenemos intención de voto. Hay que quedarse un ratito en esa de intención de voto que estamos observando, que esto lo vamos a desmenuzar mañana. Allí, por ejemplo, aparece el presidente Noboa con 33%, ya no le miren a Gustavo Yal, que le habían medido en la última encuesta, sino a Luisa González con el 22%, más abajo Leonidas Issa, y aparece José Serrano, lo cual llamó la atención, porque el nombre de José Serrano recién apareció la semana anterior, creo que no estaba en el radar de nadie. Por de pronto José Serrano aparece con el 2.7%, que es interesante, ¿no? Hay otros nombres como Víctor Arauz, que no tiene partido, Andrea González, Henry Kronfle, que todavía no se sabe si va a ser mismo el candidato, Carlos Rabascal, que se ha presentado como precandidato de la IRE, Jorge Escala de Unidad Popular, Pedro Granja del Partido Socialista, Henry Cucalón Camacho de Construye, Pedro Freile de Suma. Aparecen los nulos con el 12,6% y el no lo sé, es decir, la indecisión con el 16%. Ahí tenemos entonces más o menos 28% entre blancos y nulos y el no lo sé, que digamos es ese nicho que algunos dicen se puede crecer. Ahí tenemos toda esa intención de voto. Gracias, don Robert. Esto lo vamos a revisar mañana, pero creo que es una primera aproximación para dejarles ahí. Les lanzo la pelotita para que mañana sintonicen este espacio. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.